Kira, gracias por estar otra vez aquí. Oh, Ya eres el padrino de este canal ¿es verdad? y te vas a convertir en una constante por la vida, ¿no? Sí, la vida es. No, mucho gusto de que Igualmente, eso un placer suceda. estar ahí Esperemos contigo. que suceda más frecuente. Sí, Venimos de la primera parte de un debate que pueden ver en el canal sí. de Kira. Vamos a poner toda la información, los links aquí abajo para que vayan y lo vean si no lo han visto. O a lo Bien. mejor están aquí porque ya lo vieron, muy probablemente. Y bueno, A seguir con la entrevista. vamos con ello. En ningún momento en Estados Unidos te has encontrado en ese punto de es que esto es Estados Unidos. Porque en Japón es muy común que llegado el momento en el que tú les dices no, es que yo tengo otras costumbres. Sí. Ah, no, es que esto es Japón. Uh-huh. Olvídate de tus costumbres y adopta las nuestras. ¿Que no quieres? Ah, pues eres un inmigrante defectuoso, no te queremos. Vete a tu país. ¿Esto te lo has encontrado en Estados Unidos? Bueno, personalmente no me ha tocado una situación de ese tipo, pero igual también entiendo el trasfondo cultural que yo traigo de México, ¿no? Yo vengo de la parte norte de México, donde realmente, malamente o valga el término, somos un poquito más, más americanos que mexicanos, por así decirlo. Mientras más al sur vayas de México, más marcadas son las costumbres religiosas, sociales, todo eso. Mientras más te vas al norte, como un poquito más despegados somos de eso. Entonces, a mí no me ha tocado ese choque cultural donde yo esté con mi altar de muertos en mi casa o afuera de mi casa y tenga alguna persona que lo anote o lo apunte o me haga un comentario al respecto, ¿no? Y de las personas que yo he visto no es tan común. De hecho hay comunidades hispanas muy grandes que hacen fiestas y tienen incluso lugares dados por el municipio para hacer sus fiestas y nadie le importa. O sea, eso funciona también con los chinos, funciona también con los indios, funciona también con los asiáticos. Que otras culturas tengan sus eventos. Sí, ellos, o sea, realmente al menos en California son muy abiertos al respecto. O sea, ves de repente plazas con mariachis en un 16 de septiembre. El 5 de mayo tiene una fijación muy extraña por él, cosa que en México no sucede. Y hasta la fecha sigo sin entender por qué el 5 de mayo es algo tan importante. Ellos piensan que es como la independencia de México, el cual no es. Pero... ¿Y esos eventos que hacen y que permiten que se hagan en este país se mezclan con los locales? ¿Los locales participan? Muchos sí. O sea, a muchos locales hasta les gusta, les llama la atención. Los colores, la algarabía, la gente. O sea, realmente el estadounidense ahorita está un poco polarizado por las agendas políticas tan marcadas que se han manejado los últimos 10, 15 años, ¿no? O sea, si nos vamos para los 80s, Ronald Reagan tiene un discurso muy interesante acerca del inmigrante. O sea, donde él dice Estados Unidos es una puerta abierta. Aquí vengan, trabajen y hagan sus sueños realidad. Y de repente esa agenda política en alguna manera se empezó a polarizar y entramos a un efecto social en el cual nos lleva a dirigentes que estamos teniendo en todo el mundo. O sea, muchos pueden apuntar al presidente de Estados Unidos que es un poco duro en sus políticas, pero en México tenemos un presidente de ultraizquierda que también está con sus políticas muy duras. Tenemos al presidente, por ejemplo, de Brasil, y así están saliendo líderes mundiales que son productos de agendas políticas extremadamente polarizadas. Entonces, ese fenómeno es el que ahorita está de alguna manera dividiendo a la gente de una manera muy extrema, ¿no? Pero antes de eso, te estoy hablando 8 años cuando yo llegué aquí, que yo llegué y trabajé en Silicon Valley, me tocó ver una mezcla cultural muy interesante de muchas culturas donde toda la gente celebraba y les llamaba la atención. O sea, a mí yo estuve en celebraciones hindús por curiosidad y porque me invitaron. Y a mí me parecía muy interesante. Wow, eso es... Entonces es algo... impresionante. Ajá, es algo que se celebra. O sea, el americano promedio entiende que la mezcla cultural es buena. Sobre todo porque la cultura americana es muy plana. O sea, si tú piensas en cultura americana es patriotismo, que es algo muy, muy americano. O sea, si tú vas a un estadio de béisbol y suena el himno nacional, los de la entrada que están checando los tickets paran lo que tienen que hacer, se quitan el sombrero y empiezan a cantar el himno. Y todo se para. Todo se para. Entonces, el americano es muy patriota, eso es parte de su cultura. ¿Qué ocurre si alguien no estadounidense
canta el himno y muestra que lo siente. Alguien le dirá, no, tú no eres estadounidense. No, no les importa. En Japón, al contrario, si tú, ahí. O sea, si en el himno nacional tú no muestras respeto, se ofenden. Entonces, como mínimo, si tú no eres americano o no perteneces a esta nación y estás de turista o estás así, lo más que piden es que guardes silencio, dejes de comer, dejes de hacer lo que estás haciendo y al menos mantengas un perfil bajo en lo que ellos hacen lo que tengan que hacer. En Japón la tendencia es cuando intentas imitar la forma de proceder o intentas sentirte muy japonés y lo expresas con ritos, te elogian, son muy detallistas con esto y considerados, pero están pensando, estás imitando en japonés, no serás japonés, no puedes serlo, o a veces se ofenden, ¿no? En un trabajo recuerdo que me dijeron que no me aceptaban porque hablaba muy bien japonés y querían ver a un extranjero hablar mal japonés porque era lo que tenía que hacer. Entonces lo que esperan del extranjero es que se comporte como un extranjero y en el momento en el que intentas cruzar esa frontera y meterte en su terreno, a veces por pura admiración a la cultura, te dicen, no, tú no eres japonés. Yo creo que lo que pasa en Japón también es que es muy fácil identificar al extranjero, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos destaca mucho, claro. Entonces, en Estados Unidos claro. puedes parecer local, sí. Llámese que eres güerito, ojos verdes, ojos azules, alto y así, y puede ser de cualquier otro hasta que alguien no ve tu pasaporte, sí, no sabe realmente quién eres. Claro, en Japón es evidente, o al menos... Bueno, se dejan llevar mucho más por las pistas. Sí, no, es obvio. O sea, yo cuando estuve en Japón fue muy obvio. Es obvio, sí. O sea, era obvio quién era el extranjero, quién era el local y bueno, vaya, es fácil identificarlo. Y en la cuestión, en cuestiones, pues bueno, racistas o de que estás en Estados Unidos o cosas así, se da más en comunidades muy conservadoras. Y más te podría yo decir que en la costa este son un poquito más estrictos sobre todo con lo del idioma. O sea, si alguien está hablando español y hay una persona que sí trae ahí un sentido nacionalista un poco cargado, sí se van a acercar y te van a decir, habla en inglés, estás en Estados Unidos. O sea, puedes realmente como interactuar con la comunidad local en ciertos estados. Y sin ser segregado, mientras que en otros sí que lo ven como una amenaza. En Japón, como es más homogéneo, como comentabas, pues ocurre que bueno, en casi cualquier sector, y más si te vas a los más conservadores, ya son muy, muy, muy conservadores en estos temas, incluso en las ciudades más grandes, en Nagoya, Osaka o Tokio, pues sí que te sigues encontrando esta segregación. Y bueno, por lo que comentas, ¿no? La historia de ambos países es totalmente distinta. Sí. Uno viene de la inmigración, el otro se ha abierto a la inmigración hace 150, sí, claro. 160 años. Y claro, no veía ningún beneficio a la inmigración hasta que se ha visto en la tesitura. Mientras que Estados Unidos, gracias a la inmigración, pues se ha creado el propio país. Pues y bueno, era muy consciente de ello desde el primer momento, ¿no? Es que la inmigración claro, no es parte, o sea, es inmigración voluntaria y forzada. Claro. O sea, estamos hablando que Estados Unidos hasta 1840 era la mitad de lo que es ahora. La otra mitad era México. O sea, hay gente a la cual la frontera la cruzó. Entonces, o sea, estamos hablando de que son, hay personas que tienen apellidos latinos y su familia fue de las que la frontera los cruzó. O sea, su bisabuelo era mexicano y de repente un día se encontró que ya vivía en Estados Unidos. Entonces, o sea, ¿qué haces con eso? Entiendo. O sea, realmente todo lo que era casi la mitad de Estados Unidos. Entiendo. Era México. Por eso ves en California, en Texas, en Arizona, todos los nombres que son puros ranchos, sí, sí. San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Rancho Cucamonga, La Joya, Chula Vista, El Cajón, cosas, o sea, sí. son nombres Coronado, ¿no? ¿Sí? Son nombres, sí, o sea, son nombres hispanos. Completamente latinos, bueno, en español, ¿no? Sí, sí. Y mucha gente está aquí desde esa época, claro, estás hablando que eran lugares... En ningún momento ha habido esa diferenciación o ese cambio, ¿no? Si ha estado ahí un elemento desde el principio, ¿no? Y luego la política ha cambiado la forma de ver la inmigración, pero ya estaba ahí en un momento. Claro, en Japón no había inmigración y ha llegado de repente, ¿no? Sí. Totalmente diferente. Entonces, claro,
Aquí el contraste que quería poner sobre todo en este debate era eso, la facilidad, ¿no? Y las experiencias que tenemos con esto de ser segregados, pero que a día de hoy, al menos a nivel político, nos da la impresión, o yo tengo la impresión, de que en Estados Unidos se segregaba mucho a la población, al menos a nivel político. Cuando ves agendas, cuando ves presidentes en sus speeches y todo esto, me da la sensación de que hay un rechazo, al menos a nivel político. Pero luego me comentas la realidad que se vive y que viene de un contexto donde incluso el antiguo presidente de Estados Unidos pues estaba muy a favor y era muy positivo a la inmigración. Bueno, Reagan. Sí, Reagan tenía un discurso positivo acerca de ello. Oye, me parece que la última amnistía fue dada en su régimen, no sé si tenga que ver con el discurso que él daba, pero más o menos por los 80s hubo una amnistía a los inmigrantes ilegales. Lo cual la amnistía es básicamente ya estás aquí, sí, te vamos a dar papeles. Entonces fue creo la última gran amnistía que hubo. Pero bueno, o sea, las políticas de inmigración en Estados Unidos, al menos la política oficial es abierta. Sí, últimamente ha habido brotes radicales por las agendas políticas que se manejan. Entiendo, sí. Pero en cuestión de racismo, en cuestión de, más bien, es otro tipo de problema, ¿no? O sea, ya el racismo es un poquito aparte de la inmigración. Claro. Japón está en ese punto en el que se plantean, ¿no? ¿Necesitamos o no inmigración? En Estados Unidos están en el punto en el que sin inmigración no pueden vivir, es decir, el país ya está montado en ese sistema. Es un motor económico muy importante, sí. Es una estupidez rechazar a la inmigración, ¿no? Más que nada porque necesitas inmigración Mira, el migrante va a donde hay oportunidades y a donde hay necesidad. Si en el país no hubiera necesidad y no hubiera oportunidades, no hubiera migrantes. Efectivamente. Se irían a otro lado. Donde ya hubiera... ni vendrían, no sí, vienen claro, a comprar figuras en Naruto, ¿no? Como en Japón, ¿verdad? Sí, que la necesidad definitivamente. Que es comprar figuras de Naruto. Sí, definitivamente. Eso no ocurre normalmente. Ajá. Ahora también podemos hablar de la culpa un poquito que tiene el migrante al tratar de imponer ciertas cosas que él considera que pueden ser impuestas, ¿no? O sea, por ejemplo... en la cuestión del idioma, a mí a veces me ha tocado trabajar en varias industrias donde hay gente que tiene 15, 20 años viviendo en Estados Unidos y no aprende a hablar inglés. Y dices tú, oye, sí está bien, qué padre que haya sobrevivido sin inglés, pero, o sea... Está bien hacer eso, ¿no? Lo necesitas, o sea, estás en un lugar donde mayormente se habla inglés y es cierto que no hay idioma oficial en Estados Unidos. Sí, es cierto, es verdad. Entonces, no hay idioma oficial. Solamente hay idiomas más hablados que otros y técnicamente el inglés y ciertamente el inglés es la gran mayoría, ¿no? Pero pues, oye, es cuestión hasta de facilitarte tu vida. Aprender el idioma mayoritario, ¿no? Por así decirlo. Bueno, el inmigrante tiene ese punto que dices... Que lo puedas hacer no significa que lo debas hacer. El hecho de que puedas vivir sin el idioma en el país no significa que debas hacerlo. Pero no vives cómodo. Pero no vives cómodo, claro. Es que es una incomodidad. O sea, realmente... Es un riesgo. Y la gente lo hace por... que me entienda. La mayoría hablamos español aquí. O sea, pero pues tu obligación es... Si tu jefe en tu empresa es americano, no habla español y él es lo suficientemente... tolerante como para... Claro, el gesto que él hace, el gesto de la tolerancia hacia ti, tú también deberías ser un poco tolerante con el estudio de los idiomas, ¿no? Y estudiar mínimamente. Y más si ya tienes tanto tiempo, ¿no? Claro, o sea... claro. Yo tampoco entiendo a los inmigrantes que, bueno, están en un país y puede haber todo tipo de circunstancias que en determinadas situaciones lo expliquen, lo entendemos, ¿sí? Pero normalmente cuando miras la vida de esos inmigrantes de tantos años en el país, siempre han tenido la oportunidad. Siempre ha habido un momento en el que podrían haber estudiado. Lo que pasa es que yo siento que ya cuando estás tanto tiempo, hasta por la pura exposición, aprendes lo necesario, ¿no? Eso es otra de las dudas que tenemos. Es decir, ¿por qué no la aprendes a pesar de la constante exposición? Es una de las cosas que comentamos. Ahora, algo que es una realidad y yo me he topado con ella es también los perfiles de inmigrante varían mucho, ¿no? Y hay muchas... primero que nada hay que aclarar que un inmigrante cuando se viene de manera ilegal no se viene por gusto. Efectivamente. Se viene porque lo necesita. Sí. O sea, porque viene de comunidades donde o te vienes a probar aquí suerte o te mueres de hambre. Yeah. O te vuelves un malandro o te absorbe, te consume el ambiente tóxico en el que estás. O sea, el inmigrante es como el país te dice, no te queremos. Y el inmigrante, yo tampoco a ti, pero no tengo más remedio que venir, ¿no?
Es como, sí, o sea, ¿qué haces aquí? Pues no sí, o sea, no me queda de otra, ¿no? O sea, y el inmigrante viene a proponer, ¿no? Yo vengo a proponerte trabajo, vengo a proponerte mano de obra, o sea, es una actitud propositiva de parte de él. O sea, la verdad, a mí no me ha tocado ver un inmigrante que viene de una manera, pues de la manera que sea, que llegue a exigir. O sea, oye, estoy aquí, quiero que me des, quiero que me sirvas, quiero entrar en tus programas clientelares. O sea, la verdad es que va de haber sus casos, pero oye, uno de cada 100, uno de cada 1000. O sea, la verdad es de que el inmigrante viene a proponer un beneficio. Increíble. Y se separa de su familia porque necesita, ¿no? Pero pues ese perfil de inmigrante a veces viene con lo puro básico para sobrevivir. Muchas veces viene con estudios muy precarias, ¿no? Estudios muy básicos o sin estudios muy básicos. Claro, es un inmigrante que hace ese trabajo no cualificado necesario en ese momento, pero luego, claro, por su perfil y por su falta de formación o de adaptación, pues luego se queda como un elemento que puede molestar o que, bueno, que es como que sobresale y no puede adaptarse, ¿no? Y luego tenemos esa inmigración que, bueno, cumplió su función, pero luego se convierten en personas que no se adaptan. Y tenemos el conflicto aquí siempre, al menos en Japón, de, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del país que no les permite que se adapten? ¿O son ellos los que realmente no están haciendo el esfuerzo? ¿O el país que le pide el esfuerzo es tan grande que no es realista? Sí. Estamos un poco en esa tesitura, ¿no? Y mira, yo creo que el sueño de todo inmigrante en cualquier lugar del mundo es eventualmente regresar a su casa. Sí. Es cierto que hay lugares que te ofrecen calidad de vida más mayor de donde vienes o lo que sea, pero yo no he conocido, o sea, un solo inmigrante que quiera retirarse en el lugar donde está emigrando, ¿no? Todos dicen, sí está padre vivir aquí, criar tus hijos, hacer tus ahorros, pero eventualmente yo me quiero retirar en Colombia, en México, me quiero retirar de donde soy, ¿no? Y es donde también entra, oye, pues es que realmente el migrante viene aquí a hacer una vida, pero al final de cuentas quiere terminarla de donde viene. Sí. Sobre todo el inmigrante hispano. El migrante hispano siempre está extrañando la casa, está extrañando las raíces, y a menos de que ya tenga razones muy, muy, muy fuertes de quedarse, se va a ir. Muchos seguidores me preguntan, ¿debería emigrar a Japón? Y yo me hago la pregunta, y les hago la pregunta, ¿por qué Japón? Porque hay otros países donde te pueden aceptar con más facilidad, están más cerca, es más económico ir, hay más posibilidades. ¿Por qué Japón? Siempre exploro un poco el perfil y me encuentro con gente aficionada o realmente emocionada con la idea de vivir en Japón, pero no mirando la realidad que se pueden encontrar y no comparándola con otros países. Bueno, este debate quería plantear un poquito la evidente facilidad que puede tener un emigrante, sobre todo en México, para vivir en Estados Unidos, quitando la actualidad política que puede hacer esto muy complicado, ¿no? Pero comparado con Japón, desde luego que el esfuerzo que tienes que hacer a todos los niveles es 200, 300 veces mayor. Sí. Entonces el emigrante que, bueno, no tiene más remedio que... Creo que Japón es la peor opción que puede elegir, porque yo creo, y lo que he comentado, todo inmigrante quiere volver a su país. Yo creo que en Japón uno siente más la necesidad de querer regresar a su hogar porque hay mucha más diferencia. Entonces el inmigrante en Japón realmente lo sufre bastante más. Y es evidente, no hace falta que te lo explique ni que lo veas en un debate, esto es evidente, cualquier persona que lo piense mínimamente llegará a la conclusión sin escuchar la opinión de alguien que lleva mucho tiempo viviendo en Japón y de alguien que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero bueno, apuntar un poco aquí el debate y ser conscientes de la migración, ¿no? Que, bueno, es algo ya una constante, ¿no? En el mundo en el que vivimos, sí. Y que hay que vivir con ello, y mucho debate político y tal, pero al final hablamos de personas, gente que quiere mejorar su vida, y que muy pocos, algunos hay que sí que son cabrones y que van a fastidiar y que de verdad son mala gente, pero es un % muy pequeñito que no debería ponerse en la agenda política para representar a todos, ¿no? Sí, que es uno de los problemas que hay. Pero es lo que pasa, o sea, vivimos en una sociedad donde se ha polarizado tanto, y ya la vida es análoga, ¿no? Entonces no puedes hacerla de manera digital en cuanto está prendido o apagado. O sea, yo creo que el ser humano y la sociedad misma tiene que encontrar un centro.
Y para encontrar ese centro hay que evaluar las repercusiones de todas las decisiones, ¿no? Evaluar, un ejercicio bastante complicado, Sí. por cierto. Lo de evaluar Sí, ya entonces- es pedir mucho. Y lo de tomar ahí acción, o sea, hacer algo para solucionarlo es incluso pedir más. Y tristemente, o sea, ahorita la Sí. política se basa en ganar votos. Sí, Entonces, ¿qué es lo efectivamente, que es me va a dar negocio. voto? ¿Qué es lo que...? Y muchas veces, ¿tú realmente les importa? Claro. O están persiguiendo Efectivamente. el voto, ¿no? Sí.